Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. 2020 con una visión integral. Y vamos a la palabra en la Nueva Versión Internacional, el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6. Santiago fue escrito por Jacobo, Santiago, hermano del Señor. Y vamos a mirar el capítulo 4, el versículo 6. Es una de las epístolas generales. Esa epístola fue escrita para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Es decir, que lo que vamos a escuchar hoy, lo que vamos a leer, es para cada uno de nosotros. Santiago 4, versículo 6. Lo vamos a leer todos juntos en la Nueva Versión Internacional. Es bueno que leamos la Biblia juntos en la iglesia, lo hagamos con ánimo. En este lugar, aquí jugamos como locales. A mí me encanta que leamos la Biblia fuerte en la iglesia. Este es el lugar donde podemos cantar fuerte, donde podemos orar fuerte, donde podemos leer la palabra de Dios con ánimo. Entonces dice Santiago 4, versículo 6, ¿qué dice? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de Dios a cada uno de nosotros. Nosotros somos salvos por su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. Como dice Joyce Meyer, dice que la gracia es como si Dios pusiera una linterna iluminando la vida de una persona. Eso es, cuando estamos en el favor de Dios es porque estamos caminando por su gracia. Estamos aquí por su gracia. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de nuestros pecados. Y Dios nos regaló su perdón por gracia, como un regalo inmerecido. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Pero mire lo que dice después. Por eso dice la Escritura, Dios se opone ¿a quién? ¿A quién se opone Dios? A los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Muy fácilmente nosotros permitimos que otros se opongan a nosotros y nos importa más que otros se opongan a nosotros. Pero nos da lo mismo si Dios se opone a nosotros. Y creo que a nosotros nos debería más importar que Dios se oponga a nosotros que si otros se oponen a nosotros. Porque si otros se oponen a nosotros y nosotros estamos actuando correctamente, dejemos que Dios se ocupe de ellos. Pero que Dios se oponga a nosotros por orgullo, sí me parece que ahí hay algo que no está bien, ¿cierto? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? ¿A quién da gracia? ¿A quién da gracia? ¿Usted ha visto gente que no es muy bonita físicamente, pero que tiene una gracia especial? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? A lo mejor mire al que tiene a su lado. Claro que aquí hay gente hermosa, todos son muy lindos acá, todos son espectaculares. Cuando a usted de pronto la esposa le dice, estás lleno de gracia, o sea, estás feíto hoy. ¿Cómo estoy? Llena de gracia, mi amor. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Estuve por la gracia del Señor. Dios nos regaló a mi esposa y a mí unos días de vacaciones. Y yo soy muy observador. Y yo generalmente cuando estoy en vacaciones, aunque estoy desconectado, pero sí le pido a Dios que Dios me hable, que yo pueda ser sensible a lo que Dios me quiere enseñar en medio de la quietud y el reposo. Dios me habló mucho acerca de la tentación, de estar firme, de tener cuidado, pero Dios también me dio grandes lecciones. La persona que era el salvavidas en la piscina se llamaba Jesús. Y quien trapeaba el piso del edificio donde estaban, ¿saben cómo se llamaba?
Jesús. Yo se estaba hablando, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué me encontré? Con familias, personas, pero me encontré con gente con actitudes muy arrogantes. Pero la reflexión, ¿cuál es? La reflexión no es ver el que es orgulloso, el que se comporte con orgullo alrededor de nosotros, sino la reflexión es ¿qué tanto en mí hay de orgullo todavía? Porque esa fue mi mayor reflexión. O sea, Dios nos habla para eso, porque muchas veces vivimos en la vida corriendo, afanados, cumpliendo con las cosas, y creemos que todos los demás hacen cosas que no están bien y no nos miramos a nosotros mismos. Entonces esos momentos de reposo es también para nosotros reflexionar con respecto a nuestra propia vida. Y me puse yo a pensar que no podemos pretender recibir gracia del Señor si somos orgullosos. Dígale al que tiene a su lado, no puedes pretender favor de Dios si sigues siendo orgulloso. Y todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, sin excepción, somos orgullosos. Aquí nadie, y si usted está pensando que usted no es orgulloso, el hecho de usted pensar que no es orgulloso, ya usted lo hace orgulloso. Porque no somos lo suficientemente humildes. Hay mucho orgullo en nuestro corazón. Y la pregunta hoy, que es el título de la predicación, es ¿quién se me opone? O sea, ¿me importa más que se me opongan los demás? ¿Me afecta que los demás se me opongan? ¿O me debería afectar más que mi orgullo haga que Dios se oponga a lo que yo quiero hacer? Eso me debería importar más. Y si eso me importa más, entonces yo tengo que asumir una actitud no de orgullo, sino de humildad. Amén. Dice el versículo 7 al 8, dice, así que sométanse a Dios. Mire, todo está ligado. O sea, Dios, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un hilo conductor. O sea, hay revelación de Dios. Hay que ir a la palabra pidiendo al Espíritu Santo que Dios nos hable. Y no es casualidad que inmediatamente en el versículo después dice, así que sométanse a Dios y resistan al diablo. ¿Por qué? Porque nadie puede resistir al diablo si es orgulloso. Si nosotros somos orgullosos, podemos levantarnos a decir oraciones en contra de Satanás y hacer guerra espiritual, pero hay orgullo en nuestro corazón y no vamos a ser productivos a la hora de ejercer nuestra función como guerreros, como personas que estamos haciendo una guerra espiritual. No vamos a ser eficaces en esa guerra espiritual si hay orgullo en nuestro corazón. ¿Qué dice? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo huirá de nosotros si nosotros lo resistimos, siendo nosotros personas humildes. Dios conoce nuestro corazón, pero el diablo conoce nuestras actitudes. Y si nos levantamos a decir, y en el nombre de Jesús te ato y te reprendo, el diablo te sonríe y te dice, eres un orgulloso, no tienes poder sobre mí. Mientras sigas orgulloso, no vas a tener poder sobre mí. Acérquense a Dios si queremos acercarnos a Dios. Dice, y Él se acercará a nosotros. Y que Dios se acerque a nosotros, tenemos que tener una actitud humilde. Amén. Vámonos para Santiago, capítulo 1, versículo 21, y usted lo va a ver en las pantallas. Entonces, ¿cómo debemos recibir la palabra de hoy? ¿Cómo? Con humildad. Porque mire lo que dice el texto. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abundan, para que puedan recibir, ¿cómo?
¿Cómo? Cada uno de nosotros debe venir a la iglesia y sentarse en la iglesia, leer la Biblia y recibir el mensaje de Dios como con humildad. Porque aquel que no aprende a recibir con humildad no podrá gozar de la abundancia que Dios tiene para él. Amén. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Diga, la palabra de Dios tiene poder para salvarme la vida. Y si yo vengo a la iglesia con una actitud arrogante a la hora de recibir el mensaje, entonces, ¿cómo Dios me va a salvar? ¿Y cómo Dios me va a dar una respuesta a lo que yo necesito? Si estoy viviendo y actuando con soberbia. En Santiago 3, versículo 13, el pastor Darío tiene una frase con respecto a la humildad. Y dice lo siguiente, que hay personas que dicen ser tan humildes, que dicen, soy tan humilde que me siento orgulloso de lo humilde que soy. Soy tan humilde que me siento orgulloso de lo humilde que soy. Y mire que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Me imagino que todos aquí somos sabios y entendidos, porque se nos ha sembrado la palabra y venimos con una actitud humilde, dispuestos a obedecer a Dios. Eso es lo que nos da sabiduría. Dice, que lo demuestre, ¿cómo? Con su buena conducta. Es decir, la sabiduría y el entendimiento se evidencia con nuestro actuar. Es decir, es nuestro testimonio, nuestra carta de presentación frente al mundo que está en oscuridad y que marca la diferencia. Dice, mediante obras hechas, ¿con qué? Con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es ¿qué? Terrenal, puramente humana y diabólica. Es decir, que donde hay envidia, donde hay rivalidad, hay falta de humildad. ¿Y qué leímos al comienzo? Que Dios se opone ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién se opone Dios? A los soberbios. Pretendemos hacer algo, queremos éxito en lo que queremos emprender. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar lo que vamos a emprender con una actitud humilde. Porque usted y yo vinimos a esta tierra para que nuestros logros honren a Dios. Amén. Dios nos dotó de sabiduría, Dios nos dotó de dones, de talentos, de habilidades. ¿Y la clave cuál es? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Pero ¿quién es Dios? En el Salmo 138, versículo 6, ¿qué dice? El Señor es excelso, pero toma en cuenta ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién toma en cuenta Dios? ¿A los humildes? Cuando asumimos una actitud orgullosa, aquí estoy yo, que me vean. Por eso es que muchas veces hay personas que Dios las llama desde abajo y de un momento a otro surgen. ¿Por qué? Porque cuando nadie las está viendo, están orando, están obedeciendo a Dios, están obrando con integridad y están asumiendo una actitud adecuada. Dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta ¿a quién? A los humildes, y mira de lejos ¿a quién? ¿A quién mira Dios de lejos? A los orgullosos. Que Dios nos libre de que seamos mirados
por Dios de lejos, porque nuestras actitudes humildes nos llevan a que Él tome distancia de nuestra vida. John Ruskin dijo: en general, el orgullo está en el fondo de todos los grandes errores. Siempre que hemos tomado malas decisiones, detrás de esas malas decisiones han sido inspiradas, ¿por qué? Por nuestro orgullo. La consecuencia de nuestras malas decisiones, en el fondo, ¿qué hay allí? ¿Qué hubo allí? Orgullo de parte nuestra. Porque esa es nuestra manera y no es la manera de Dios. Yo no necesito consejo, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Nos equivocamos y detrás de esa equivocación, ¿qué hay? Orgullo. Dice Proverbios 14:16. Dice, leámoslo todos, dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio, ¿cómo es el necio? ¿Cómo es el necio? Generalmente, ¿cómo se manifiesta la desobediencia? ¿Cómo? Con arrogancia, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene adolescentes acá? Cuando usted está a una orden y el adolescente, usted da una orden y el adolescente se le levanta a usted y usted tiene argumentos para que obedezca y el adolescente se levanta, ¿cómo es su actitud? Arrogante. ¿Por qué? Porque la necedad y la arrogancia van de la mano. ¿Saben cuál fue el primer pecado? El orgullo. ¿Y saben quién fue el primer pecador? Satanás. Es decir, que Satanás es orgulloso por naturaleza. Si nosotros actuamos con arrogancia, ¿estamos actuando conforme a Dios o conforme a quién? El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio, ¿cómo es? Arrogante y se pasa de confiado. Y se pasa de confiado. ¿Qué es entonces la humildad? La humildad es confianza puesta de forma adecuada en Dios. Y tenemos instrucciones de no ser autosuficientes, poniendo a Dios a un lado y confiando solo en nuestros propios recursos. ¿Qué dice Primera de Pedro 5? Usted lo va a ver en la imagen, que dice: revístanse todos de humildad. ¿Por qué nos tenemos que revestir de humildad? ¿Saben por qué? Porque ser humilde no es natural para nosotros. O sea, uno no se levanta, humilde. O si no, pregúntele a su esposa qué tan orgulloso es usted, o pregúntele a su esposo qué tan orgulloso es usted. Pregúntele a sus hijos qué tan orgulloso es usted. Ellos nos conocen tal cual somos. Ellos conocen la necedad de nuestro corazón. Y nosotros pretendemos dejarles un buen legado, pero con actitudes equivocadas. Dice Primera de Pedro 5, dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Es decir, nosotros en nuestro trato mutuo, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿qué deberíamos hacer? Revestirnos de humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. ¿Cuándo? Dios nos promete exaltarnos, sí. ¿Cuándo? A su debido tiempo, pero después de habernos humillado delante de Él. ¿Queremos ser exaltados? Tal vez sí, en algún momento. ¿O reconocidas nuestras obras? Tal vez sí. Porque muchas veces los seres humanos tenemos la necesidad de que lo que hacemos sea reconocido, como un deseo emocional.
Pero cuando en nuestro corazón siempre hay una actitud de ser reconocidos por lo que hacemos, ¿saben qué va a pasar? El Señor nos va a tener que pasar por una época en donde tendremos que ser humillados. Y a su debido tiempo nos exaltará. Amén. Y la vida es como una universidad. Y en la universidad hay pruebas. Y el que no pasa la prueba, ¿qué le toca hacer? Le toca repetirla. Y así es la vida. Dios nos ama tanto que Él nos permite pasar por pruebas. ¿Para qué? Para que aprendamos humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dígale al que tiene a su lado: es con usted, es con usted, es con usted. Porque más de uno debe estar pensando, la esposa al lado, y ojalá esté escuchando lo que están diciendo. O más de uno debe estar mirando hacia los lados a ver, ay, no vino hoy, no vino, no vino, no vino. Este era el momento, porque si yo le digo esto se me vuelve un problema. Que le diga el pastor que a él no le hace nada. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Saben qué es la ansiedad? La ansiedad es el temor al futuro. Y la ansiedad es la enfermedad, o sea, los índices de ansiedad hoy en día es la enfermedad que más se está viendo en todo el mundo. ¿Qué es la ansiedad entonces? El temor al futuro. Y la ansiedad puede manifestarse como una actitud de control de parte nuestra frente a las circunstancias de nuestra vida, específicamente frente al futuro. ¿Por qué hay ansiedad en nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros queremos controlarlo todo. Y cuando nosotros no podemos controlar las circunstancias, ¿saben qué pasa? Nos da ansiedad. ¿Y eso qué es? Orgullo. Porque nosotros no podemos controlar todas las cosas. Tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos, tenemos que ser diligentes. Pero Dios es soberano y eso no se nos puede olvidar. ¿Qué es entonces la ansiedad? Es el resultado del orgullo encubierto. Mateo 5:3. Lo va a ver usted en la imagen. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? Si somos humildes y oramos, venga tu reino, todo el reino de Dios y su respaldo va a estar con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Proverbios 3, versículos 5 al 7, Dios nos insta a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Somos personas que tenemos los ojos puestos en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Amén. Entendemos la realidad del mundo natural, pero también entendemos que hay una realidad espiritual. Y para nosotros lo más importante es el reino de Dios y su justicia, porque las necesidades del mundo natural Dios las suplirá como una añadidura después de buscar las cosas de su reino. Amén. Cuando somos probados para ser moldeados y crecer, ¿qué es lo primero que se afecta? ¿Qué es lo primero que se afecta? Nuestro orgullo. Cuando somos disciplinados por Dios por nuestra desobediencia, ¿qué es lo primero que se afecta? Nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque eso es grave en nosotros. El primer pecado, ¿cuál fue? El orgullo.
Y el orgullo vino por Satanás al hombre, y el orgullo, ¿qué le costó? Ser expulsado del paraíso. ¿Cuántas veces recibimos oposición de Dios frente a lo hermoso que Dios nos ha prometido? ¿Por qué? Porque hay actitudes de orgullo en nosotros. Y algunos dicen, ay pastor, pero es que la humildad no tiene que ver más con un tema social. Es que yo conozco una persona que es pobre y es humilde. O sea, la humildad no tiene nada que ver con la condición social, porque yo conozco a pobres muy soberbios, como conozco a ricos humildes y conozco a ricos soberbios y también a pobres humildes, pero no tiene nada que ver con su condición social. La humildad tiene que ver más, y el orgullo tiene que ver más con nuestras actitudes. El apóstol Pablo nos exhorta a tener la misma actitud de Cristo. El mismo Jesús nos enseña que debemos aprender de su ejemplo. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. En 1 Corintios 13:4, ¿qué dice? El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni qué, ni orgulloso. Un día, atendiendo a una persona en consejería que estaba en proceso de divorcio, después de muchas malas decisiones y finalmente no haber hecho lo que le enseñamos en el IBLI, en la clase de hogar cristiano, y no haber seguido las instrucciones que se le dieron en el grupo Casados, que es el ministerio que atiende y edifica a las parejas de la iglesia. Fue necio, y entonces yo le dije, ¿y por qué se acabó tu matrimonio? Entonces él me habló infidelidad, mentira, tal cosa, pero nunca me habló de orgullo. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Tu matrimonio se acabó por orgullo. Y me dice, ¿por qué, pastor? Sí, porque ustedes nunca pidieron ayuda. Y además no quisieron perdonarse el uno al otro. Y cuando eso pasa, ¿pasa por qué? Porque hay orgullo. Entonces, dice el versículo 5 de 1 Corintios 13, dice, no se comporta con rudeza, está hablando del amor. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Qué significa esto? Que cuando somos rudos, estamos actuando con soberbia. Cuando somos egoístas, estamos actuando ¿cómo? Con soberbia. Cuando nos enojamos fácilmente, estamos actuando ¿cómo? Con soberbia. Cuando guardamos rencor, ¿cómo estamos actuando? Con soberbia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios se opone ¿a quién? Y queremos que nos vaya bien en la vida. Oigan esta frase. Es mejor perder el orgullo por la persona que amas que perder la persona que amas por orgullo. El orgullo construye muros, la humildad construye puentes. Y escuchen estas frases. Si no moderas tu orgullo, será tu mayor castigo. La Biblia nos enseña que no hay pecados más grandes que otros. Es más, no se habla de los pecados veniales y los pecados mortales. Eso fue algo que se inventó la teología católica romana. Todos los pecados ante Dios son mortales, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y la paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pero yo sí podría decir, sin temor a equivocarme, que finalmente el origen de todo pecado y lo más grave es el orgullo. El orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará más feliz.
¿Conoce usted gente orgullosa? Tal vez sea fuerte y muestre una imagen arrasadora, pero ¿realmente podemos ser felices si somos orgullosos? ¿No? El orgullo es el placer que surge del pensamiento más elevado de un hombre a sí mismo. Y el orgullo es ese oscuro compañero que te impide mostrar tu verdadero yo. Porque ¿quiénes somos realmente? Nosotros somos realmente lo que somos cuando nadie nos está viendo. Porque ante los demás, ¿qué queremos mostrar? ¿Qué queremos mostrar? ¿Se ha visto las redes sociales? ¿Qué publica la gente en las redes sociales? Una vida perfecta. Entonces ve uno los esposos en las redes sociales, nos amamos, llevamos tantos años, la vida perfecta. Ve uno, por ejemplo, las Kardashian en las redes sociales, Kim Kardashian, la vida perfecta. La vida perfecta. Porque todo el mundo quiere mostrar una vida perfecta, pero una vida perfecta no existe. Amén. Porque el orgullo es ese oscuro compañero que te impide mostrar tu yo verdadero. En Isaías 2:12, ¿qué dice? Todos los juicios en la Biblia y la destrucción de Dios sobre pueblos enteros vinieron producto del orgullo de la humanidad. Y en los últimos tiempos el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que finalmente decidieron caminar su vida apartados de Dios, motivados ¿por qué? Por su propio orgullo. Isaías 2:12, ¿qué dice? Por favor, si lo pueden proyectar, dice: un día vendrá el Señor. Es un fundamento de nuestra fe, la segunda venida de Cristo. Dice: un día vendrá el Señor Todopoderoso contra los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros. ¿Para qué? Para humillarlos. Es mejor humillarnos a nosotros mismos y humillarnos delante del Señor, que el Señor nos tenga que humillar. En Mateo 5, versículo 5, ¿qué dice? Si lo podemos proyectar en las pantallas: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Les voy a contar una anécdota. Ustedes, como bien saben, el proceso aquí no ha sido fácil. Antes la salida de los carros era por acá. Y llegó un momento en que los vecinos dijeron: ya no van a salir más por acá. Claro, cuando de pronto el vecino le dice a uno eso, uno inmediatamente piensa: voy a buscarme un abogado, voy a pelear, esto es injusto, tenemos derecho. Pero me acordé de Abraham. Abraham, ¿qué hizo con Lot? ¿Está pegado de eso? Quédese con eso, que la bendición está conmigo. Y mientras estábamos en eso, yo orando, finalmente Dios me recordó este versículo: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Si yo actúo con humildad, se cumplirá la promesa de la tierra que Dios nos ha prometido a casa sobre la roca. Amén. Pero no podemos actuar con soberbia. Porque si actuamos con soberbia como iglesia, entonces ¿cuál es la diferencia? Y funciona, porque Dios es fiel. Amén. Pero ¿saben por qué ustedes creen que no funciona? Porque aún no han renovado su mente. Porque el mundo te vende la idea de que tienes que pelear,
de que tienes que ser arrogante, de que tienes que ser orgulloso, que tienes que ocultar quién eres, que no puedes ser vulnerable. Eso es lo que el mundo te vende. Pero mientras el mundo te vende eso, tu vida es infeliz. Salmo 18, 20, usted lo va a leer en la imagen, que dice: tú das la victoria ¿a quién? ¿A quién? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es la verdad? ¿Sabe qué somos nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios transformado por la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y esa palabra es la verdad y funciona. Colosenses 3:12, que dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y tengamos cuidado porque el orgullo nos impide avanzar. Podemos perder oportunidades, podemos perder relaciones, podemos perder inclusive un llamado ministerial, trabajo y muchas bendiciones si no estamos dispuestos a cambiar una actitud de orgullo a una actitud de humildad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, mi Dios, por recordarnos verdades que son esenciales para nuestra vida y que nos ayudan no solamente a ver, sino a ver con claridad. Hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón porque confesamos que muchas veces hemos asumido actitudes arrogantes, orgullosas y soberbias en el trato con nuestra familia, en el trato con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y en el trato con la gente en general. Señor, perdónanos porque nosotros somos tu pueblo. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos hijos de Dios. No queremos que tú te nos opongas a nosotros. Queremos, por el contrario, que tu lámpara esté encendida en nuestra vida, porque tú das gracia a nosotros si actuamos y vivimos con humildad, Señor. Señor, que nuestras motivaciones sean inspiradas por un corazón que quiere agradarte, Señor. No porque queremos sobresalir o queremos competir o queremos figurar o queremos compararnos con los demás, porque finalmente tú conoces todo, tú lo sabes todo, Señor. Perdónanos, ten compasión de nosotros. Que Casa sobre la Roca, Señor, hemos recibido tantas bendiciones, tanto de ti. Y tú nos has enseñado que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero es tan fácil, Señor, que cuando hemos recibido tanto, nos podamos volver orgullosos. Señor, manténnos siempre al límite para que nunca olvidemos de dónde tú nos has traído, Señor. Y que es tu favor el que ha hecho que la iglesia tenga éxito, que la iglesia sea relevante en medio de la sociedad. Señor, gracias. Que nunca perdamos de vista el hecho de que todo lo que tenemos es por ti, Señor. Y que inclusive hasta nuestros dones y talentos, Señor, son para honrarte, Dios, asumiendo una actitud adecuada, Señor. Líbranos de la falsa humildad, Señor. Líbranos de tener una identidad inadecuada, Señor. Y enséñanos a actuar con moderación, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que esta semana tú nos muestres y tú nos reveles, inclusive hoy mismo, muéstranos en qué actitudes debemos nosotros trabajar, en las cuales todavía hay orgullo. Tal vez como hablamos, tal vez como nos comportamos, tal vez como reaccionamos, tal vez como miramos a los demás. Redargúyenos, Señor. Tu Santo Espíritu es el que convence al mundo de su error. Y aquí estamos, Señor. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.